¿Cuánto tiempo tengo, hermanos, para calcular? ¿De veras? Ok, entonces no terminaré la parte de la adoración, reitero, a causa del tiempo. Pero voy a finalizarlo ahora que regrese a casa en enero. Tengo que comprometerme conmigo mismo y con Dios también para poderlo llevar a cabo. Al final bueno, vamos a empezar primero con las últimas 10 preguntas. ¿Qué les parece? Porque así ya quedamos en eso y ya puedo expresar bien el mensaje de Dios. Miren, habrá 5 preguntas bonus. Necesito ayuda del hermano Silver y de mi esposa. Primero, voy a dar las 10 preguntas del examen final. Después, las 5 preguntas bonus. Bueno, que sean 8 preguntas bonus. Entonces, se me acabaron los regalos de Jerusalén. Siempre que hacemos un seminario llevo regalos de Jerusalén. Pero ¿qué creen? Esta es mi última parada. Y me siento mal con ustedes porque me han tratado muy bien, gracias a Dios. Pero podemos darle los regalos. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que se los podemos dar. La mala es que será hasta el 20 de febrero. Tonito, yo de parte del hermano Silvestre porque él es el que los va a traer de Jerusalén. ¿Qué les parece? Y mi esposa me tiene que acordar estando en Jerusalén que los tengo que comprar. Entonces, para el varón daremos una gorra de Jerusalén. Y para la dama, ¿cómo se llaman los? Maishmins. Paishmina. Una paishmina. Bordada de Jerusalén, que dice Jerusalén. ¿Qué les parece? Entonces, yo la pago y ustedes la reciben. Si contestan las preguntas bonus. Pero primero las 10 preguntas, esas son del examen. 10 preguntas y después las 8 preguntas bonus. 10 preguntas para finalizar el examen. Menciona los 5 puntos de adoración. Menciona los 5 puntos de adoración. Número 11. No ve a su hermana, no ve a su hermana. Número 12. ¿Cuándo inició la sinagoga? ¿Cuándo inició la sinagoga? No quiero el año, quiero solamente lo que llevó al inicio de la sinagoga. ¿Cuándo iniciaron las sinagogas? Número 13. Número 13. ¿Cuál era la función de las sinagogas ante la comunidad? Hay 5, menciona solamente 2. ¿Cuál era la función de la sinagoga ante la comunidad judía? Menciona 2 de las 5 que hay. Número 13, ¿verdad? ¿14? 14. Número 14. ¿Ok? Número 14. Dime los 3 tipos de rabís que había en una sinagoga. 3 tipos de rabís que había en una sinagoga. ¿15? 15. Para el judío, la señal era la circuncisión. ¿Cuál es la señal para el cristiano? ¿16? ¿16? Dime qué tipo o símbolo tiene la oración en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. ¿Puedes repetir la 15, por favor? Sí, la 15 era. ¿Cuál es la señal
del cristiano, pues la de los judíos es la circuncisión. ¿Cuál sería la del cristiano? ¿Y la 16? No, la 16, ¿cuál dije? ¿Por qué? Esa. Diecisiete. Definición de adoración interna. O sea, ¿qué quiero decir cuando digo adoración interna? 18. ¿Qué quiero decir cuando digo adoración externa? Diecinueve. ¿Qué es lo que nos sigue santificando después del bautismo? ¿Qué es lo que nos sigue santificando después del bautismo? Y última. ¿Cómo se le llama a la fiesta del Pentecostés en hebreo? Sí. Del 7, del 9, del 8. Lo que significa. No, ¿cómo se le dice en hebreo? O sea, semanas. Pero ¿cómo se dice en hebreo? Del 7, del 8, del 9. ¿Ya me entendieron? ¿No me entienden, va? Ah, ok, algunos sí. O sea, está bien fácil. 20, ¿ya es 20 la última o ya fue la última? Ok, estas son las preguntas para los incentivos. Disculpen que se me acabaron los regalos. Hermano Silvestre, si usted se viene sin ellos, le echa la culpa al hermano. Si es mujer, toma pashmina. Si es hombre, gorra. Si contestan puras mujeres, puras pashminas. ¿Quieren que ganen las mujeres? ¿No? ¿Los hombres? Sí, cierto. ¿Listos? Ahí les va, ¿listos? Y esto sí es públicamente, o sea, tendrán que decirlo a todos. ¿Qué significa el nombre? Y tienen que levantar la mano también, ¿ok? Para que conteste el primero que le levante la mano. ¿Qué significa el nombre Yehuá? A ver, el hermano. A ver, ¿por qué bajan la mano? ¿Qué significa el nombre Yehuá? Caleb, tú vas a ir con nosotros a Israel, papi. Hermana. Sí. Yes. A ver, Caleb, ¿qué significa Jehová? Yehuá. A ver, hermana. Hermano. Yo soy. Ay, hermanos. Una cachucha aquí para el hermano. Está bien contento. Ahorita te voy a agarrar tu cabeza para medirla. Porque está difícil. Muy bien, segunda pregunta difícil. ¿Qué significa la palabra Jerusalén? Hermano. ¿Ah? Yireh Shalaim. Yireh Shalom. Jehová Yireh. Yes. ¿Donde provee Jehová? ¿Jehová se proveerá? Yes. ¿Donde hace la pan? La quiero adivinar. Hermano. Jehová te proveerá. ¿No? Yireh Shalom. Caleb. El pueblo de Dios.
paz. Proveerá la paz. Ah, proveerá la paz. Jireh es provisión, shalom es paz, donde se provee paz. Buen trabajo. A ver, hermano, apunte los nombres porque yo no sé quién es quién, hermano. Alfonso, el guapo. ¿Cómo se llama el guapo? Ya van dos, ¿verdad? Puros hombres. ¿Qué pasó, hermanas? No, que muy inteligentes. Muy bien. Tercera pregunta. Ahora sí. Tercera pregunta. ¿Podrían decirme? Miren cómo los tengo, ¿eh? ¿Podrían decirme qué significa el nombre Yehoshua? Hermana. ¿Qué significa? Hermana. ¿Qué significa Josué? ¿Qué significa Yehoshua? A ver, hermana. Muy bien. El Señor Jehová es salvación. Dios es salvación. Es Dios, Oshua, salvación. Dios es salvación. Una pashmina. ¿O quieres gorra? Una pashmina. ¿Cuántos van, hermano? 3. Muy bien. Número 4. ¿Podrían decirme la diferencia entre el olivar silvestre y el olivar natural? A ver, aquí. A ver, el hermano de ahí de Poto la Marina. Soto la Marina. ¿Y cuál es el fruto que da? Ah, muy bien. Ahí apunta el hermano de Soto la Marina. ¿Ah? Diego. ¿Quieres pashmina, hermano, para tu esposa o? Ok. ¿Cuántos van? La marina y puros hombres. Van 5, ¿no? Ah, perdón. Van 5. No hay sombreros. Sí hay sombreros, pero muy difícil traerlos. Pero usted los va a traer, Tomás. 5. ¿Listos? 5. ¿Podrías mencionarme de el Sinaí la punta más importante? Hermano. Esa ni la expliqué, hermano. Hermano. Musa, muy bien. Wow, pero usted ya ganó, ¿no, hermano? ¿No ha ganado? ¿Quiere pashmina o quiere gorra? Híjole. Muy bien. Mírenlo, hermano. ¿Y por qué se llama Musa? Por Moisés. Ah, él hermano está bien atento, hermano. Sexta pregunta. Ok, una pregunta fácil, para que no haya problema. Una pregunta fácil. ¿Podrían decirme, miren cómo los tengo. ¿Podrían decirme cómo se les llama a los puntos que se le añaden a Yehuá? ¿Cuál es el nombre correcto? Sí. Masoretas. Pashmina. Gorra. Me va a salir caro. ¿Cuántos van, hermano? 7. ¿Ah? ¿Esta es la séptima? ¿Cuántas dije? Hubiera dicho 5 nada más, ok. 7. Número 7. ¿Podrían decirme, miren cómo los tengo, ¿cuáles son las 3 distinciones de un pacto? 3 distinciones de un pacto. Número 1. Sí, hermano. Oscar. Señal, muy bien. Sí. Wow. Hermano, ¿pashmina o gorra? Una gorra. ¿Saben? Para los que han dicho gorra, si hubieran dicho pashmina les iba a traer para los dos. Pero por egoístas, nomás les trae. Estoy jugando. Y finalmente, la última. Vamos a tomar la última pregunta. Fíjense que es bueno hacer esto porque como que la mente está como que en el examen y contestaron ninguna. Ahorita están todos como bien emocionados. Finalmente, hermanos, ¿qué es finalmente? ¿Ok? Finalmente, ¿podrían decirme 3 de las 5 cosas que se hacían en una sinagoga durante un servicio?
3 de las 5 cosas que sean. Hermano, allá, hermano Carlos. Orar. Canto a capela. Contribuciones, muy bien. Hermano, ¿gorra o pashmina? ¿Ah? Ay. Ahí le traemos gorra por todo. Ok, a ver, los que contestaron que tenían esposa, que levanten la mano. Ok. No, ya me salió bien caro. Traigamos 5 pashminas para las hermanas también. Ok. Hermano Silvestre, si no llegan, es su culpa. ¿Ah? Va a pesar de más. Por eso se las trae usted. Ahora, no os preocupéis. Yo vengo, si Dios permite, a Monterrey en abril también. Si en caso pesa mucho, porque el hermano no gasta mucho. Pero como se va a traer una navaja de allá de Israel, esa pesa. Si no puede, yo traigo parte y él trae parte. Amén, hermano. Ya está preocupado el hermano. Tranquilo. Las gorras. Usted se pone una gorra y la otra gorra, la otra gorra, la otra gorra, la otra gorra. Y así no se la tiene que llevar en la maleta. Muy bien. Bueno, ¿qué les puedo decir, hermanos, con el tiempo que tenemos? Mucho tiempo que explicar, poco tiempo de hacerlo. Quisiera enfocarlo, más que terminar en la parte de la adoración, quisiera enfocarlo, si me permiten, en la parte de lo que tenemos que hacer en cuanto a la adoración externa, lo que significa adorar externamente. Y en lo que es el Evangelio, ya que el hermano pues estaba presentando de alguna u otra manera el plan de salvación también. Tengo 20 años estudiando la Biblia, la he estudiado con mucho tiempo, es el trabajo que ahora tengo, estudiar. No somos miembros de la iglesia por conveniencia, sino por convicción. Cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, cada estudio que hacemos, nos convencemos más que somos miembros de la iglesia que presenta el Nuevo Testamento, la iglesia de la Biblia. Y eso pues me llena de mucha humildad y me llena de mucho orgullo y me llena de mucho agradecimiento a Dios que nos ha escogido, primero siendo gentiles, y que nos haya añadido para ser parte de su familia. Entonces, hay mucha gente, cuando yo me bauticé, no sabía lo que sé ahora, solamente sabía el plan de salvación. Y una de las cosas que siempre le digo a la gente es que no necesitas saber mucho, solamente necesitas saber lo suficiente para añadirte, o para que Dios te añada, perdón, al pueblo de Dios. Entonces, cuando hablamos de ser miembros, hermanos, una de las cosas que queremos ver es, si me permiten, vamos a mirar brevemente las 7 teologías de la Iglesia de Cristo, que se muestran en la carta de Romanos. Las 7 teologías en la Iglesia de Cristo. La primera teología es la teología de condenación. Esto quiere decir que todos estamos condenados. Todos estamos condenados. ¿Por qué? Porque si tú ves, por ejemplo, Romanos capítulo 6, verso 23, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, como dice ahí Romanos 3 también, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Todos nos hemos desviado. Todos somos pecadores. Entonces, la paga del pecado es muerte. Esto es, estábamos en vida, y la palabra vida significa unión con Dios, comunión con Dios. ¿Y qué fue lo que rompió nuestra comunión con Dios? El pecado. ¿Cuándo la rompió? Cuando llegamos a la juventud, según miramos en Génesis 8:21, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y eso nos llevó a estar muertos. La palabra muerte significa separación. Vea cómo la palabra unión es vida y la palabra muerte es separación. Muerte es separación. Entonces el pecado nos separa de Dios, y eso fue lo que sucedió. La paga del pecado es muerte. Todos estamos condenados, todos. Desde el inicio, cuando Adán peca, cuando Eva pecan, desde ahí ocurre algo en efecto dominó, que los seres humanos, por nuestra propia decisión y libre albedrío, cuando pecamos, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, cuando erramos a lo que sabemos tenemos que hacer,
pecamos y la paga del pecado es muerte. Y todos hemos muerto, todos hemos pecado, todos estamos muertos. No hay justo ni aún uno, dice Romanos. Entonces, una cosa que tienes que entender es que en la iglesia de Cristo, quienes conforman la iglesia de Cristo son gente que estuvo muerta por el pecado. Es gente que pecó. Es gente que reconoció su pecado. De varias maneras. Puedes pecar al decir groserías, puedes pecar al hablarle mal a tus padres, puedes pecar al desobedecer, puedes pecar al robar. De varias maneras puedes pecar. Y esa es la primera teología, que todos estamos condenados. Los aztecas estaban condenados porque, a pesar que no tenían la Biblia, dice la Escritura que tenían la verdad de la naturaleza y en vez de darle honor a quien la había hecho, según Romanos 1, 18 al 20, decidieron darle honor a lo creado. ¿Qué hicieron los aztecas? Hicieron víboras de piedra. ¿Qué hicieron los aztecas? Tomaron a la naturaleza como sus dioses, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la luna, el dios del agua. En vez de decir, todos estos son creación de Dios, en vez de darle honor al Creador, hicieron eso. No solamente los aztecas, lo mismo hicieron los egipcios, quienes dijeron el río Nilo es Dios, cuando el río Nilo no era Dios. Quienes dijeron el sol es Dios, cuando Ra no era Dios. Cuando dijeron la luna es Dios, cuando la luna no era Dios. Cuando dijeron el cocodrilo es Dios, cuando no era Dios. O sea, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. ¿Qué hicieron? Pensaron que eran sabios, pero realmente no eran sabios, eran necios. Todos han pecado. Los egipcios pecaron, los incas pecaron porque hicieron lo mismo. Los chinos pecaron porque hicieron lo mismo, los egipcios, los griegos, los mayas, los aztecas, o sea, todas las sociedades, las civilizaciones pecaron. Entonces es la realidad, todos estamos condenados. La condenación es esta, que hemos pecado y el pecado nos separa de Dios. Ahora, lo que tenemos que entender es que hay una manera de salvar nuestra condenación, porque justificar significa absolver la condenación, absolver esa condena. Es lo que significa justificar. Entonces, si yo siempre doy este ejemplo, si me invitan ustedes a su casa y yo voy a su casa y voy con Caleb y resulta que Caleb está jugando y tira la tele plasma de 60 pulgadas y cae al suelo y se rompe, y ciertamente Caleb se siente muy triste, asustado porque sabe que le pegaría, y te ve a ti y dice, hermano, perdóname. Está bien, mijo, te perdono. Bueno, el hecho que tú lo perdones no va a quitar que la tele se vuelva a poner en el lugar. Alguien tendrá que pagar por esa tele. Y si yo quiero ser responsable, yo como padre de Caleb, tendría que pagar por esa tele. Eso sería absolverlo a él. El perdón tuyo no lo absuelve a él. Alguien tiene que pagar para poner otra vez la tele en su lugar. Entonces, justificar es absolver, pero redimir es pagar. ¿Y cómo se justifica? Por medio del pago. Redención es pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios se dio cuenta en la humanidad que todos habían pecado y que la única manera de justificarlos era redimirlos. Y la única manera de hacerlo es vida por vida. Es vida por vida. Pero ustedes saben que los animales que se presentaron en el Antiguo Testamento no tienen el mismo valor que los seres humanos, porque no están creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, los animales solamente podían cubrir un pecado a la vez, a diferencia de un ser humano. Dios dice, por lo tanto, como no te agradaron ya más los animales, dice, he aquí vengo yo, dijo Jesús. Dios se hace carne, se hace ser humano como tú y como yo, y decide dar su vida por redención y para justificación. Entonces, lo único que tú y yo tendríamos que hacer es, primero, reconocer que el pecado que hicimos nos ha puesto en condenación. Segundo, aceptar, creer. Primero, creer que Dios se hizo carne. Después, creer que ese Dios que se hizo carne fue a la cruz. Y fue a la cruz para pagar por la tele, para pagar por nuestros pecados. Y a eso se le llama fe. Porque ¿quién vio de alguna u otra manera la crucifixión? Nadie. ¿Quién vio cuando levantaron a Jesús? Nadie.
Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces cuando se te predica el evangelio, cuando se te predica la palabra, empiezas a creer en Jesús, alguien que nunca has visto, y crees que lo crucificaron. ¿Y por qué lo crucificaron? Para redimirte vida por vida. La única manera que podemos darle vida a una persona es literalmente que otra persona muera. Pero Jesucristo, si hubiese pecado, también hubiese necesitado a alguien que lo redimiera. Pero Jesús nunca pecó, dice Hebreos 4. Porque aunque era semejante a nosotros en todo, y aunque también tuvo de alguna otra manera nuestras debilidades, si nos puede entender, Él, a diferencia de ellos, nunca pecó. Y al nunca pecar, Jesucristo literalmente, pues nunca murió. Por lo tanto, cuando Jesucristo muere, no muere por el pecado de sí mismo, sino que muere para redimirnos a todos nosotros. Y de esa manera, vida por vida. Si yo digo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, en ese momento estoy aceptando, número uno, que Él está pagando por mi libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Porque el que hace el pecado es esclavo del pecado. Y número dos, en ese momento Jesucristo me está justificando, me absuelve de esa condenación. Pero esa confesión de fe no comienza o no se hace solamente cuando uno se va a bautizar, cuando uno se va a arrepentir, cuando uno le va a confesar delante de los hombres, sino que es una que continúa hasta que uno muere. ¿Por qué decimos en la oración en el nombre de Jesucristo? Porque estamos declarando que seguimos siendo pecadores y que seguimos necesitando de lo que Él ha hecho por nosotros. Y de esa manera estamos declarando que Jesucristo es nuestro justificador, el que nos hace justos. Porque si ya estando reconciliados, ¿cuánto más no nos hará aptos para Dios? Entonces, la primera teología es la de condenación, la segunda teología es la de justificación, la tercera teología es la de redención. ¿Cuál es la cuarta teología? La cuarta teología es la de resurrección, que tiene que ver con el evangelio. Es pues el evangelio la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Ese es el evangelio. Ahora, ¿pero cómo es el evangelio? Bueno, tenemos que creer que Jesús lo crucificaron, tenemos que creer que a Jesús lo sepultaron y tenemos que creer que Jesús resucitó. Es lo que tenemos que creer, algo que nunca han visto nuestros ojos. Ahora, ¿cómo puedo yo obedecer al evangelio? Tengo que arrepentirme al pecado que había hecho, tengo que bautizarme, sumergirme en agua. Así como Cristo fue sepultado en la tumba, así yo voy a matar el viejo hombre y voy a sumergirme en agua. Y así como Cristo resucitó de los muertos, así yo voy a resucitar a una vida nueva. Por lo tanto, el que era borracho ya no es borracho más. El que es adúltero no es adúltero más. El que es homosexual deja de ser homosexual. Y de esa manera, porque el pecado mata antes y después. Si yo era homosexual y me bautizo y sigo siendo homosexual, ese pecado me está matando otra vez. Porque el bautismo no santifica el pecado. El bautismo perdona los pecados. Pero si sigo viviendo el mismo tipo de vida, el postrer estado es peor que el primero. Entonces, la resurrección dice, no solamente es el cambio de vida en el arrepentimiento que uno tiene cuando uno decide arrepentirse, confesar y bautizarse, sino que uno decide vivir en resurrección. Es algo que se inicia el día que te bautizas y que continúa todos los días de tu vida hasta el día que mueras. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede si yo me bautizo y estoy en vida nueva? Pero si sigo pecando, vuelvo a morir. Pero el que vive una vida de resurrección es aquel que dice, ya dejé el pecado atrás, voy a vivir como a Dios le agrada. Ahora que soy santo, voy a seguirme santificando en la verdad. Y todos los días de mi vida voy a vivir como si verdaderamente había resucitado. Por lo tanto, la resurrección no se practica solamente en el momento que uno se bautiza, sino que se practica durante todos los días de tu vida hasta que uno muera. ¿Ok? Número 5, entra la teología de santificación. Esto es, una vez que uno se bautiza, uno se aparta para el uso exclusivo de Dios. Ya no somos nuestros, somos de Dios. Hemos pasado de ser propiedad del enemigo a propiedad de Jesucristo.
Hemos pasado de ser esclavos del pecado a siervos de la justicia. Por lo tanto, ya que estamos santificados, que hemos sido santificados, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6 y 7, ya nos sirvamos a la iniquidad como lo hacíamos antes. ¿Se acuerdan ustedes cuando ustedes vivían en el mundo y se hacía una fiesta pagana? Decían, yo pago todo. ¿Y se acuerdan ustedes cuando tenían que pagar por el DJ y llegaba a la 1 de la mañana y ya no, y el DJ dice, ya me voy? ¿Cuánto cuesta el DJ? 500 por hora. Mira. Pero como ya es más de la 1, son 1000, porque ya son horas muy tardes. ¿Y qué decías? Yo pago. ¿Y te acuerdas cuando estabas en el mundo y se acababa el licor o la cerveza y dices, yo les pago, vayan por un 24, vayan por una caguama, yo pago, vayan por un Bacardí, yo pago? Entonces, ¿cómo es que tú, y cuando estaba tocando el DJ, o cuando estaba tocando la tambora, o cuando estaba tocando la banda sinaloense, qué es lo que hacías? Seguías bailando. Y estabas bien cansado a la 1 de la mañana y decías, otra, ¿a poco no? Y otra vez. A ver, levante la mano. Bueno, pero ahora ya no, dice Pablo. Santificación indica, así como servías a la inmundicia, ahora vas a servir a la justicia. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno está en un servicio de la iglesia, dices, síguele. Es la 1 de la mañana, no, síguele. Es una actitud distinta. ¿Qué va a decir? Así como te cansabas y no te dormías, estar aquí escuchando es cansado y no te duermes. Entonces indica la santificación es el uso exclusivo para Dios, donde todos los días nos levantamos diciendo, yo voy a estar al servicio de Dios, yo voy a servir a Dios. Así como tu mamá, siempre pongo este ejemplo porque me pasó de pequeño, mi madre tenía una vitrina y en la vitrina ponía sus vajillas y nunca las utilizaba. Levante la mano, ¿quién vio eso también? No podías meter la mano a la vitrina porque se enojaba. Nunca las usaba. Para ocasiones especiales decía, y nunca llegaba a la ocasión especial. ¿Sí me entiendes? Así nosotros hemos sido apartados para un uso exclusivo de Dios, no para usos comunes, no para usos mundanos. De esa manera tenemos que santificarnos, pues Dios nos ha apartado del mundo con el propósito de usarnos exclusivamente para Él. Y ya no se usa para usos comunes, ya no lo usas para la fornicación, ya no lo usas para el adulterio, ya no lo usas para la idolatría, ya no lo usas para robar, ya no lo usas para la avaricia, ya no lo usas para el rencor, ya no lo usas para el enojo, ya no lo usas para la soberbia, ya no lo usas para la vanagloria, ya no lo usas para la vanidad. Porque ahora es el uso exclusivo para Dios, y esa es la quinta teología. Bueno, la sexta teología nos dice algo muy lindo, muy importante, que una persona que se tiende a santificar y a santificar y a santificar y a santificar, empieza a entrar a un momento de consagración. No el santo está consagrado. Tú dices, mira ese hermano o esa hermana, qué consagrada está. Tiene una consagración increíble. ¿Por qué? Porque se ha metido de lleno a las cosas de Dios. Esa es una persona que ha comprendido que no solamente se requiere ser santo, sino que se requiere caminar a la consagración. Eso es lo que dice Pablo cuando dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y lo compara ¿con qué? Con la embriaguez del vino. A ver, levanten la mano, ¿quién era borracho antes aquí? Tan seriecito. Cuando uno tomaba, hermanos, ¿qué era pasaba? Yo me emborraché 2 veces antes de ser cristiano, ¿ok? Y cuando yo tomé el vino, el licor, tomó control de mí. Así como que, ¿a poco no? Mi padre fue un alcohólico, yo entiendo bien lo que significa ser alcohólico, ¿ok? Entonces, cuando mi padre fue alcohólico, yo quedé con esa trauma. Entonces, mi padre se tenía que sostener en las paredes, le gritaba a mi mamá, se vomitaba, hacía ridículo enfrente de la gente, rompía vasos, se quería pelear con la gente en las fiestas. Yo entiendo eso, ¿ok? Mi padre, al otro día, como dicen vulgarmente, en la cruda, mi padre bien arrepentido, bien calladito, toda la mañana,
hasta que volví a comenzar a tomar. Ahora, cuando le preguntaba a mi padre qué había pasado la noche, me decía, no, yo no me acuerdo. Y cuando uno tomaba licor, toma control del cuerpo, ¿a poco no? Bueno, dice Pablo, no os embriaguéis en vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. O sea que cuando uno lee la Biblia y adora externamente en el culto racional y empieza a, la Biblia dice haz esto y lo haces, y empieza a hacer eso, el Espíritu Santo llena tu vida y toma control de ti como licor. Y tú dices, ya voy a Piedras Negras, ¿por qué? Pues quién sabe, para allá me mandó el Espíritu Santo. Y ya voy a hacer esto, porque yo no sé, el Espíritu Santo controla tu vida. Y estás lleno, eso es estar consagrado. Donde todo tu pensar, donde todo tu vivir, donde todo tu soñar, donde todo tu andar, donde todo tu caminar, donde todo tu correr es de Dios. Solamente piensas en Dios. Ves algo y dices, ay, esto se vería bien en el edificio. Ah, mira, esto serviría para la obra de Dios. Ah, voy a comprar esto, pero para el servicio de Dios. Ah, mira, me voy a dedicar a esto para ser mejor para con Dios. Es una persona que está totalmente, ¿qué? Consagrada. Imagínense con 10 miembros de Musquis que estuvieran consagrados. No se necesita más. Porque con 12 se trastornó el imperio romano. Por eso, la consagración es aquella donde cada vez te vas profundizando, metiendo más. Lo comparamos como dice el rey David en el Salmo 23. Mi copa está ¿qué? Y eso no lo entiende la gente, pero lo explico brevemente. Cuando estábamos en Galilea, había un pastor con un rebaño. Entonces, había chivos que querían comer, cabras que querían comer agua. Y había como una pila. Y estaba el agua sentada. Y así no comían. No tomaban el agua así. Y me dice la guía, mira, fíjate lo que va a pasar. Agarra al pastor y le pone el agua arriba. Y entonces hace que el agua empiece a caer sobre aquella pila. Y empieza a subir. Y empieza a rebosar. Rebosar significa empieza a caer por todos lados. Y las chivas, porque les gusta el agua viva. Y fueron y empezaron a tomar. Bueno, a veces nuestro espíritu, nuestra vida, no está lleno del Espíritu Santo. Y a veces está tan lleno que está ¿qué? Rebosando. Y para donde quiera que vas, hablas con tus papás y de pronto empiezas a aventar palabras de Dios. Y estás con tus amigos y estas palabras de Dios. Y a veces están cantando ellos las de Vicente y tú estás cantando los salmos. Y inconscientemente tu copa está rebosando. Inconscientemente a todo lo estás predicando, a todo lo estás hablando y todo lo estás aplicando a la Biblia. Eso es estar consagrado. Una persona que no puede sostener, como dice que el que creyera en mí, de su interior correrían ríos de agua ¿qué? Viva. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Llega un momento que no puedes detenerlo. Ya no estás hablando de las películas, estás hablando, no, fíjate, ¿te acuerdas como el apóstol Pablo? ¿Te acuerdas como Bernabé? ¿Te acuerdas como aquello? ¿Te acuerdas? Y ya tus tíos, tus primos, ya me tienes harto. Pero ¿qué pasa? De entre un primo, un tío, un hermano, empiezan a tomar del agua. Y luego se convierten. Y luego se santifican, se consagran y ya son 2. Y dice tu primo, tu tío, ay, ya los tenemos hartos, ¿verdad? Sí, así como yo te tenía harto a ti. ¿Te acuerdas? No, ya no me acuerdo. ¿Se fijan, hermanos? Y finalmente, la última teología, la de glorificación. Y con eso acabo, hermanos. Cuando Cristo venga otra vez, las aflicciones del tiempo presente no se van a comparar con la gloria venidera. Para muchos de nosotros este seminario fue refrescante, fue lleno. No queríamos irnos a las 5, queríamos seguir platicando, ¿verdad que sí? Cantar a muchos les llena, hay gozo, hay alegría. Imagínense cuando entremos al cielo y eso nunca terminará. La gloria venidera sucederá a todos aquellos que han obedecido al Evangelio. Algunos serán santos, algunos serán consagrados, pero todos recibirán el cielo mismo. Algunos trabajarán desde la mañana y otros trabajarán hasta la noche nada más, pero todos recibirán la glorificación. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso trabajamos, por eso predicamos, dijo el apóstol Pablo. ¿Para qué?
para llevar a más y más a la gloria venidera. Dice, no se puede comparar esta aflicción que tenemos con la gloria venidera, con lo que ha de venir sobre nosotros. Por lo tanto, dice Pablo, por lo tanto dice Pedro, por lo tanto dice Juan, por lo tanto dice Jesús, aún un poquito más y vendrá. Hermanos, tengan paciencia. El cielo es un bello lugar. Es un bello lugar, hermanos, lleno de gozo y de paz. Quiero ver a mi Salvador. El cielo es un bello lugar. Pero hay que tener paciencia. Ese estudio de glorificación es uno que realmente enaltece el alma de cualquiera que ama a Dios, porque puedes visualizar lo que ha de venir cuando uno habla del cielo. Pero no puedes hablar del cielo sin hablar de la santificación y consagración. No puedes hablar del cielo sin hablar de lo que es ser mundano y es ser santo. No puedes hablar del cielo sin hablar lo que tenemos que sufrir por lo que vamos a recibir. Por eso les acabo diciendo esto, hermanos, en el amor de Cristo los amamos aún un poquito más, y el que ha de venir, vendrá. Y tal vez tú nos visitas el día de hoy y tú digas, no tienes que saber todo, solo tienes que saber y creer que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. Solamente tienes que creer que en la cruz pagó por tu pecado y de esa manera te redime y te justifica hoy. Si tú crees, bien puedes. Aquí hay agua, dices, es que aquí no hay bautisteros, no te preocupes. Debe de haber un río, debe de haber un lago, una alberca, un jacuzzi, pero te bautizamos, porque hoy es día de salvación. Les amamos en el nombre del Señor, hermanos. Dios les guarde y les bendiga por siempre. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Vamos a cantar de pie.